El Fondo Monetario, en su más reciente estimación sobre crecimiento de la economía a nivel mundial, ha reducido significativamente la tasa de crecimiento para este año de las economías latinoamericanas, de un estimado de crecimiento de 1.4% en abril a un estimado de 0.6% en julio. ¿Por qué cambia tanto la estimación del crecimiento regional en solo 3 meses? Básicamente por la reducción de la estimación de crecimiento de Brasil, aunque no exclusivamente. Para el caso de Brasil, la rebaja va de 2.1% de crecimiento estimado para este año en abril a 0.8% en julio. Y cuando uno ve el documento del Fondo Monetario e intenta averiguar por qué la estimación del crecimiento cae tanto en el caso de Brasil, lo que el fondo dice, y cito, es que esto es reflejo de la incertidumbre persistente sobre la aprobación de la reforma de pensiones y de otros cambios estructurales. ¿Por qué la reforma de pensiones es tan importante? Porque Brasil gasta en el sistema público de pensiones más del 11% de la economía, del Producto Bruto Interno, o por lo menos lo hacía en el 2015. Si usted se pregunta si esto es mucho o poco, pues cabría compararlo con casos como el de Japón, que gasta menos que Brasil. Pero la diferencia es que Japón tiene un perfil demográfico distinto. Digamos, la proporción de la población jubilada en Japón es mucho más grande que en el Brasil. Entonces Brasil gasta más que un país con una proporción de población de adultos mayores mucho mayor, como el caso japonés. Y esto augura una perspectiva dantesca a futuro, porque el cálculo es que a 2050 Brasil dedicaría aproximadamente, de mantenerse las tendencias actuales, la cuarta parte de su economía a cubrir los gastos que ocasiona el sistema público de pensiones, cosa que presumiblemente es insostenible. Dado los actuales niveles de presión tributaria, virtualmente no quedaría dinero para nada más. Por eso es que el ministro de Hacienda, Paulo Guedes, condicionó su permanencia en el cargo a que se apruebe la reforma de pensiones. Pero ¿por qué hay incertidumbre sobre la perspectiva de aprobación de esta reforma? La incertidumbre deriva del hecho de que Brasil tiene un Congreso sumamente fragmentado. Hay más de 20, alrededor de 30, de hecho, fuerzas políticas representadas en el Congreso. Y además tenemos un Congreso en donde, si bien no tengo las cifras para el Congreso actual, en el Congreso pasado cerca de la mitad de todos los congresistas tenían alguna investigación o cargo penal en curso. Entonces es un Congreso sumamente fragmentado, en donde los congresistas tienen escasa legitimidad social y difícilmente van a aprobar planes como una reforma de pensiones que va a recortar lo que muchos consideran derechos adquiridos en la sociedad brasileña. Entonces no es de suponer que los congresistas tengan muchos incentivos para aprobar este tipo de reformas. Algunos dirían, bueno, pero Bolsonaro, que está proponiendo la reforma, debería presionar al Congreso para que la apruebe. Bueno, ahí hay dos problemas. El primero es que Bolsonaro tiene un nivel de aprobación que viene declinando, y entonces es pedirle que utilice un capital político menguante en favor de una reforma o de un paquete de reformas que no tienen gran aceptación entre la opinión pública. Y el segundo problema es que no queda claro que Bolsonaro esté convencido de la necesidad de las reformas. Nadie recuerda, o muy pocos probablemente recuerden hoy en día, que al inicio de su campaña para ser elegido presidente de Brasil, Bolsonaro tenía una agenda sumamente proteccionista e intervencionista. Por ejemplo, digamos, su discurso en temas comerciales tenía ecos del proteccionismo de Trump, y más aún antes de ser candidato a la presidencia, Bolsonaro alguna vez dijo que debía fusilarse al entonces presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, por privatizar empresas públicas. Fíjense en la paradoja implícita. Un candidato de extrema derecha que quiere fusilar a un candidato que provenía de la izquierda por privatizar empresas públicas. Mi punto aquí es que Bolsonaro no tiene convicciones liberales en materia de política económica, aunque fingió tenerlas durante una etapa de la campaña simplemente para atraer el respaldo empresarial, bajo la premisa de que los empresarios lo podían ver como un mal menor comparativamente, digamos, comparado con el candidato del Partido de los Trabajadores.
cosa que efectivamente lo ayudó a ganar la elección presidencial, pero en tanto sus convicciones personales no son precisamente convicciones liberales en materia de política económica, no son convicciones liberales en nada, básicamente, no es descabellado suponer que en caso de que el deterioro de la economía brasileña continúe, Bolsonaro vuelva a su vieja agenda de política económica, abandonando la agenda liberal que abrazó por razones puramente electorales.